Vamos entonces, mi nombre es Jenis Vázquez, buenos días a todos y todas y a todes. Eh, Vamos a estar hablando durante la mañana de hoy un ratito sobre lo que es el concepto del trauma histórico y cómo se refleja, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Pero antes de comenzar me gustaría que me escribieran para saber quiénes están presentes. Veo por aquí a Nilda, Noelia, a Paloma, Rosa, Areli, Yaritza, eh, ¿quiénes más están por ahí para saber sus nombres? Ok, ¿alguien más? Naidimari, buenos días, bienvenida. Paloma, saludos, saludos. Pues como les decía, vamos a estar trabajando un poquito sobre el concepto de trauma histórico. Una palabra, me gustaría que me dijeran una palabra que le viene a la mente cuando escuchan este concepto de trauma histórico. Generación, Ramón, saludos. Epigenética, eh, France, gracias por estar por ahí. El arrastre de lo vivido. Ok, tenemos aquí varios conceptos importantes: generación, epigenética, el arrastre de lo vivido, cambios. Pues vamos a estar mirando, voy a compartir con ustedes un poquito socializados, cambios, ok. Voy a estar compartiendo con ustedes un poquito cuáles son los objetivos y vamos entonces a estar compartiendo cómo algunos de estos conceptos que muy bien traen a la mente como memorias compartidas se relacionan con el concepto de trauma histórico. Ciertamente la mayoría de los conceptos que han mencionado están relacionados con los que vamos a estar hablando. Parte de los objetivos que vamos a estar trabajando durante este rato con ustedes acá es un poco que vamos a estar discutiendo precisamente ese concepto del trauma histórico, la definición y características que implica el trauma histórico, ¿verdad? O lo que implica el trauma histórico. Vamos a describir las consecuencias de estos eventos traumáticos tanto a nivel individual como a nivel familiar y a nivel social en comunidades que han sufrido trauma histórico. Vamos a revisar algunas características de los modelos para intervenciones terapéuticas y algunas recomendaciones para la aplicación. Obviamente, en el proceso también nos gustaría poder aplicar algunos de estos conceptos a nuestras propias experiencias en Puerto Rico como, ¿verdad? Como comunidades, como sociedad. Y eso lo vamos a estar haciendo durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos, porque los próximos 15 minutos, pues entonces ustedes tendrían que hacer un proceso de evaluación una vez terminen, pero vamos a ir mirando entonces cómo se da el asunto. Cualquier duda o pregunta, pues siéntanse también en la confianza de poder escribir y vamos a estar trabajando con eso. Algunas de las definiciones que les digo que quiero compartir con ustedes y que sé que ustedes en muchas instancias se han relacionado con ellas, inicialmente es el concepto de trauma. Y el concepto del trauma implica un choque o una impresión emocional intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o que tarda en ser superada. Para quienes trabajamos acompañando a sobrevivientes de violencia de género, la definición que les acabo de compartir se puede tornar más compleja, pues por dos razones básicas, ¿verdad? Las experiencias del trauma pueden resultar de múltiples situaciones de violencia de género que se den en diferentes etapas de la vida, y las dinámicas mismas de la violencia de género pues hacen que se complejice
lo que son las experiencias traumáticas, o lo que pueden ser para algunas personas estas experiencias traumáticas. Así que impacta la forma en que hacemos sentido de nuestras experiencias. Esa experiencia traumática no solamente afecta lo que vivimos en el momento, sino que en momentos subsiguientes de nuestra vida, pues puede afectar la forma en que hacemos sentido de esas experiencias, en las que hacemos sentido del mundo que nos rodea y cómo nos relacionamos con ellos, ¿verdad? De modo que nos sentimos muchas veces en relación a nosotras mismas y la manera en que nos relacionamos con otras personas, no nos sentimos, no nos hallamos, como decimos. Y se trata precisamente porque esa experiencia traumática nos hace reaccionar muchas veces de manera extraordinaria ante situaciones extraordinarias, como puede ser ese evento traumático. Así que conocer sobre los posibles efectos de estas experiencias y de las respuestas biológicas, cognitivas y afectivas nos puede apoyar en el proceso de interacción, en los procesos de intervención y en la toma de decisiones cuando estamos ayudando a otras personas. Así que a su vez también nos permite tener una visión profesional más integral y más humanizada de las experiencias por las que atraviesan las personas con quienes nosotros trabajamos. Más adelante vamos a ver un poco cómo también este concepto del trauma se ha desarrollado y en los procesos con sobrevivientes de violencia doméstica o de género se recomienda entonces partir de las concepciones más amplias que se han desarrollado sobre el mismo. Otro de los conceptos que quiero compartir con ustedes para continuar el diálogo es lo que implica el trauma complejo. Este concepto se describe como la exposición a múltiples eventos traumáticos que afecta a la persona en diversas áreas de su vida. Así que no es solamente que se trate de un evento traumático, sino que en muchas instancias la exposición al trauma es múltiple. Y entonces se complejiza dependiendo del momento histórico de la vida, en el momento de desarrollo en el cual se sufre o se experimentan estas experiencias traumáticas. Los eventos traumáticos pueden ser severos y en muchos casos pueden ocurrir en etapas tempranas, pero afectan el desarrollo de otras etapas a lo largo de la vida. ¿Verdad? Eso lo establece el documento que creó la Coordinadora Paz para la Mujer, que precisamente habla de cómo mantener un enfoque centrado en trauma para la prestación de los servicios. Y siendo la experiencia traumática entonces una compleja, las reacciones posteriores ¿verdad? Que presentan las personas que han pasado por esta etapa y que muchas veces le llamamos experiencias postraumáticas, también deben entenderse desde una mirada amplia que nos permita reconocer esa experiencia de trauma y cómo produce alteraciones a niveles neurobiológicos que afectan esa respuesta cognitiva y emocional durante y después del evento traumático. Se puede afectar la memoria, ¿verdad? Muchas veces no tenemos una memoria lineal sobre los efectos de los eventos traumáticos, sino que también más bien tenemos, como llamaríamos, pequeñas proyecciones o pequeñas imágenes que muchas veces no nos hacen sentido precisamente porque se afecta esa memoria y se afecta el desarrollo afectivo, el desarrollo de las relaciones o el desarrollo relacional, incluyendo, ¿verdad? Eso pasa también para las personas quienes acompañamos a otras en los procesos, sobre todo cuando estamos expuestas a trauma vicario o trauma secundario. También queremos compartir con ustedes el otro concepto, que es el trauma intergeneracional. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud sobre lo que vamos discutiendo, siéntanse en la confianza, por favor. El trauma intergeneracional entonces reconoce que la exposición a eventos traumáticos adversos impacta tanto a los individuos, o sea, las personas, como a sus descendientes, quienes muchas veces tienen que lidiar con los efectos postraumáticos de esa experiencia que tuvo un padre o una madre ¿verdad? En su vida previa. Así que el efecto de esa experiencia se transmite de generación en generación a través de mecanismos no genómicos, ¿verdad?
posiblemente epigenético, que es lo que dice la literatura, que un poco Noelia traía el concepto de epigenética. Así es que ese concepto lo vamos a estar mirando más adelante porque es parte de la forma en que esas experiencias pasan de una generación a la otra, provocando muchas veces problemas cognitivos, problemas emocionales y problemas relacionales para quienes han pasado por estas experiencias. Y el concepto central que vamos a estar trabajando durante este rato, que es el trauma histórico. Y el trauma histórico lo han definido varias personas en la literatura como un trauma colectivo infligido a un grupo de personas que comparten una identidad o una afiliación particular y se caracteriza por el legado transgeneracional, ¿verdad? Pasa de una generación a la otra esos eventos traumáticos experimentados. Se experimentan a través de diversas respuestas psicológicas y sociales, ¿verdad? Me preguntan por acá si todos estos tipos de traumas o conceptos pueden darse de manera simultánea. Pues sí, y eso es parte de lo que se relaciona entonces con lo que también se ha descrito como los traumas complejos, ¿verdad? No necesariamente un evento traumático va a estar aislado, sino que se puede relacionar con otros eventos aislados y puede llegar a través de otras experiencias que ni siquiera son traumáticas en otro momento histórico de mi vida. O sea, un ejemplo, pues pasé por un proceso de abuso sexual en la niñez, me afectó la memoria, me afecta la cognición, me afecta los aspectos emocionales y relacionales, pero precisamente porque se afecta la memoria no tengo un cuadro de lo que pasó en la niñez. Luego, en la adultez, paso por una experiencia que podría ser de una manifestación diferente de violencia, como podría ser un hostigamiento sexual en el empleo, y me trae entonces vivencias del trauma anterior que no necesariamente están relacionados, pero que complejizan la experiencia por la que estoy atravesando. Así es que sí son conceptos que se relacionan y que podemos tener múltiples manifestaciones de los mismos de manera simultánea. Así que por eso es importante mirarlos en correlación y mirar entonces cómo estos conceptos nos ayudan a entender esa complejidad que pasan las personas que han vivenciado un trauma. El concepto de trauma histórico puede tener elementos en común con eventos catastróficos o naturales, como puede ser, ¿verdad? Un huracán que nosotros lo hemos vivido, o puede tener, ¿verdad? Relación con eventos ordinarios y que generan sentimientos muy similares al trauma individual, como podrían ser un sentimiento generalizado de inseguridad, temor ante la muerte, pérdida de los anclajes familiares o comunitarios, y vamos a mirar esto un poquito más adelante en relación a la situación que está pasando en el sur de Puerto Rico, eh, cambios significativos o desorientación en términos de tiempo y espacio. O sea que el concepto de trauma histórico también puede tener manifestaciones similares en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en la forma en que hacemos sentido de la realidad, que son similares a lo que puede ser una experiencia traumática a nivel individual. Este concepto también se propone un poco en contraposición con lo que es el PTSD, ¿verdad? Que es más una experiencia traumática individual. Y esta definición de trauma histórico lo que busca es un poco acercarnos a experiencias colectivas relacionadas muchas veces, como les dije, con desastres naturales, pero también pueden estar relacionados con violencia política o con violencia social en momentos históricos particulares. Se utilizó por primera vez en la década de los 90 por la doctora Braveheart, sobre todo para hacer alusión a las experiencias de comunidades nativoamericanas ante el genocidio y la pérdida de sus tierras, ¿verdad? Así es que por eso es que se habla de un evento que es colectivo, que tiene un impacto transgeneracional y que puede tener diversas respuestas psicológicas y sociales. Puede darse, como les dije y un poco repasando, por situaciones de violencia política, violencia social o por eventos naturales que afectan a un colectivo determinado.
Luego de los años 90 se ha utilizado para entender las experiencias de otras comunidades, como son las experiencias de las comunidades judías, tanto en Estados Unidos como en Europa, las comunidades afroamericanas y las personas víctimas de guerra o de los eventos de posguerra en diferentes lugares, incluyendo Latinoamérica, como por ejemplo ha sido la experiencia de El Salvador o ha sido la experiencia, por ejemplo, de Colombia en muchas instancias. Así que se refiere, ¿verdad?, a estas situaciones de naturaleza colectiva y que pueden ser por situaciones, por eventos políticos o por eventos sociales, como puede ser las guerras y las violencias de diferentes formas a nivel colectivo. Como les dije, este concepto se contrapone a lo que es el término del PTSD o trauma secundario, este traumático secundario. El DSM-4, ¿verdad?, define el trastorno de estrés postraumático como esa exposición a una situación grave, como puede ser la muerte, una lesión, una violencia sexual, ya sea real o la amenaza de que pueda pasar esta situación y experiencia directa de los sucesos traumáticos. Representa, ¿verdad?, la presencia de ese suceso ocurrido a otras personas o ocurrido a mí y que implica el conocimiento de que los sucesos traumáticos han ocurrido a un familiar, a un amigo, entonces genera esa sintomatología que aparece como consecuencia de haber estado expuesto a este fenómeno. En los casos de amenaza o realidad de la muerte de un familiar o amigo, también se puede experimentar ese estrés postraumático y la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de sucesos traumáticos. Ejemplo, socorristas cuando recogen los restos humanos, ¿verdad? Policías que repetidamente están expuestos al maltrato, mujeres que acompañamos a mujeres y que muchas veces estamos de manera repetida teniendo, ¿verdad? O atestiguando el efecto de violencia en la vida de las mujeres. El trastorno de estrés postraumático o PTSD tiene un enfoque individual, no estudia las repercusiones colectivas ni generacionales, ¿verdad?, que se dan en un contexto histórico o cultural particular. A nivel individual, luego de la adopción del trastorno del estrés postraumático, se ha desarrollado o se ha dejado de responsabilizar a la persona, que eso es una contribución que hace el trastorno de estrés postraumático. Ya quitamos la responsabilidad que poníamos o veíamos como deficiente en las personas para entonces ¿verdad?, dejar de verla como frágil o como histérica o como neurótica, y se trata entonces de relacionar la conducta de la persona con las experiencias por las que pudo haber estado pasando. El trauma deja entonces de ser concebido como un trastorno meramente psíquico para convertirse en un proceso cultural y en un proceso social. Y en este punto, pues también es importante decir que se ha traído conceptos como es la memoria colectiva, que han sido útiles para evidenciar y promover cómo este concepto del trauma trasciende lo individual, cómo este concepto del trauma va más allá del impacto individual que pueda tener una experiencia y afecta entonces el tejido mismo, ¿verdad?, de la vida en sociedad, afectando los lazos que unen a las personas y las relaciones en ese sentido. Afecta también lo que muchas veces llamamos el sentido común, que por otro lado podríamos decir que es el menos común de todos los sentidos, porque cada uno y cada una podríamos tener un sentido común diferente de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestras fortalezas. Así que termina afectando las relaciones independientemente de cuáles hayan sido mis experiencias. Y en ese sentido, es importante ver la aportación que hace el concepto del trastorno de estrés postraumático, porque quita la carga de la persona y la deja de ver como deficiente para verla, relacionarlo con sus experiencias y con el contexto cultural particular en el cual se desarrolla y se da esa experiencia. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿están conmigo? Seguimos. En, entonces, el concepto del trauma histórico es importante que lo veamos, ¿verdad? Y le coloco aquí esta cita: historical trauma is not just about what happened.
is in the past, it's about what is still happening. Porque parte de lo que plantea el concepto del trauma histórico es que aunque el evento traumático pudo haber pasado 10, 20 años, probablemente una generación e incluso la generación de mis abuelos, todavía yo puedo estar vivenciando los efectos de ese evento traumático en nuestras vidas. Y vamos a mirarlo un poquito más adelante, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo este concepto nos trae a nosotros, porque el concepto de trauma histórico en sí mismo ha ido evolucionando, ¿verdad? Tenía noción al inicio el concepto del trauma tenía una noción más quirúrgica, y ya en la década del 30, por ejemplo, es que se comienza a utilizar desde una perspectiva psicológica para referirnos a las lecciones emocionales o psíquicas dejadas por un acontecimiento inesperado. Y esto luego entonces se transpola al concepto colectivo del trauma histórico, porque adquiere una dimensión social, para referirse a las situaciones que surgen en el ambiente laboral, para referirse también a las transformaciones causadas por políticas violentas, y por eventos violentos en situaciones extremas como son las guerras, ¿verdad? Así que de lo individual va pasando entonces a una visión más colectiva, más social sobre esta respuesta. Esto ha permitido entonces tratar de entender estas experiencias de las personas, pero también incorporando a las víctimas, lo que se llaman víctimas indirectas, de este concepto o de este evento traumático, quienes no vivieron directamente la experiencia traumática, pero se afectan por las implicaciones de la misma en su vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de un familiar muy cercano producto de la guerra. Probablemente la guerra no me afectó de manera directa, pero tuve una pérdida indirecta, ¿verdad? Porque producto de la guerra, y genera un evento o un sentimiento de trauma en nuestras vidas. Este acercamiento entonces nos permite traer el aspecto colectivo y hereditario, que muchas veces han llamado la posmemoria, que también algunos de ustedes habían hablado sobre esas memorias compartidas después de un evento, y nos permite analizar los efectos de estas experiencias entre nosotros, nosotras y nosotres. Va trayendo entonces aspectos intergeneracionales que son importantes, sobre todo cuando hablamos de ese trauma histórico. Los escritos de trauma histórico en muchas instancias hacen alusión a eventos naturales, como les dije, a las guerras, e incluso hay muchos de los escritos relacionados con trauma histórico que particular y claramente hacen énfasis a aspectos relacionados con el colonialismo. Y traigo esto porque nosotros como archipiélago, que somos una colonia de los Estados Unidos, pues obviamente es importante que conozcamos este concepto, porque mucho de nuestro accionar individual y colectivo puede estar influenciado por los efectos que tiene ese trauma colectivo, ese trauma que implica el ser una colonia. Así es que el concepto de trauma histórico busca abordar esas experiencias traumáticas acumuladas y reconocer las implicaciones colectivas que tiene y cómo se transmiten a través de generaciones. Así es que cuando muchas veces miramos nuestra accionar como colectivo y no entendemos, pues a lo mejor tendríamos que mirarlo desde el concepto del trauma histórico, y sobre todo cómo este concepto del trauma histórico se relaciona con la relación colonial de Puerto Rico, ¿verdad? Este concepto del trauma histórico se caracteriza por el legado generacional de eventos traumáticos que han experimentado. Como le digo, puede ser un abuelo, puede ser, ¿verdad?, la generación directamente anterior como padres y madres, pero también se puede extender a otras generaciones previas. Se expresa a través de diversas respuestas psicológicas y sociales, es acumulativo y es colectivo. El gran error de algunos acercamientos terapéuticos ha sido que no lo habían considerado, incluyendo, ¿verdad?, el trastorno de estrés postraumático, que no estudiaba ni estudia, ¿verdad?, esas repercusiones
colectivas e intergeneracionales e ignora el contexto histórico y cultural. Así que el trauma histórico viene a tratar de ampliar la aportación del trastorno de estrés postraumático o PTSD para traer los aspectos colectivos, los aspectos generacionales e histórico-contextuales, ¿verdad? Trae el aspecto, esa visión colectiva, va más allá de lo individual. Estos elementos en la definición son importantes porque se despiertan o se ante la posibilidad de que un hecho, ¿verdad? Estos elementos se activan o se reactivan ante la posibilidad de que un hecho similar pueda volver a ocurrir. Algunos autores plantean la importancia de este concepto porque nos permite mirar la historia individual, pero también traer las historias, las heridas, las experiencias, las vivencias del mundo que nos rodea y comenzar entonces a contarnos y a mirar, a relacionar lo que me sucede a mí y cómo experimento el mundo con lo que pasó en mi contexto histórico, con lo que le pasó a mi mamá, con lo que le pasó a mi mamá, a mi papá, con lo que le pasó a mi abuela. Así es que es, es, me dicen por aquí que no escuchan, me están escuchando. ¿Me están escuchando? Hola. Ok, Mariceli me dice que sí, Yaritza me dice que sí. Sí, me dicen que sí, Naidimar, pues creo que es algo contigo porque estamos acá, la gente me está escuchando chévere. Y yo las puedo ver a ustedes bastante bien, incluyendo a Naidimar. Así que las puedo ver, debe ser. Puede ser señal o a lo mejor te moviste de área y no lo estás recibiendo bien, pero los demás me dicen que sí y yo puedo ver su respuesta. Así es que, como les decía, ¿verdad? La importancia de este concepto del trauma histórico es que nos permite entender y relacionarnos con el mundo, con mi mundo individual, pero también trayendo a esa experiencia lo que son las heridas, las vivencias, los eventos traumáticos que pudo haber estar pasando mi mamá o mi papá y la generación anterior, porque se trata de eventos que vivió un grupo en un momento determinado y que tienen un efecto en lo que soy, en lo que siento, en lo que percibo en este momento histórico de la vida. Algunas de las características comunes, ¿verdad? En este proceso es que estas vivencias las sufre la mayoría de la comunidad. No es solamente a nivel individual lo que Jenice Vázquez está sintiendo, sino como también la mayoría de la comunidad lo vimos. Y quiero que vayan pensando un poco en cómo ustedes piensan que este concepto se aplicaría a nuestro país, a las vivencias colectivas que hemos tenido recientemente como pueblo. Otra de las características que produce altos niveles de tensión o estrés colectivo. Generalmente hay duelos masivos por pérdidas de individuos de la comunidad o por pérdida de tradiciones culturales, el desarraigo cultural o el desarraigo de la comunidad. Son perpetuadas por personas externas a la comunidad o ¿verdad? Con una intención destructiva, o como vimos, también puede ser causada por fenómenos naturales. Se han descrito por modelos biológicos y genéticos que plantea la existencia de un ADN psicológico que establece entonces esa personalidad de la generación más joven a través de la relación con generaciones anteriores. Pensemos, por ejemplo, en las experiencias de dictaduras de América Latina. Las personas desaparecidas, cómo eso genera un sufrimiento en la comunidad, cómo eso produce un nivel de tensión o de estrés colectivo, porque no sabemos quién iba a ser la otra persona desaparecida, cuándo iba a desaparecer la próxima persona, partiendo, ¿verdad?, de esas experiencias de las dictaduras en América Latina. El sentimiento de que esa persona se fue, no me puede despedir, no está, no sé si va a regresar, pues no solamente afecta a la mamá, al hijo, a la esposa, a la pareja,
sino que, ¿verdad?, afecta a la comunidad, afecta al colectivo en el cual se daba esas desapariciones. Así que en ese caso que les hablo de las dictaduras, particularmente, son experiencias productos de las decisiones políticas en un contexto histórico particular que generan vivencias que no solo están afectando a las personas secuestradas, sino también a sus familias, a su comunidad, y afectan sus propias experiencias relacionales, sobre todo en aquellos casos en que pueden regresar. Pensemos también, por ejemplo, en el caso de las abuelas de Mayo, que han logrado rescatar o identificar muchísimos de sus nietos y nietas, pero esa relación tuvo una ruptura muchas veces de décadas. Socialmente, entonces, esta experiencia tiene un impacto en la forma en que se acercan a la historia y la sienten, la viven, ¿verdad? Pero también un impacto en la forma en que colectivamente desean desarrollarse y desean entonces vivir en comunidad. Tiene un efecto directo en esa convivencia colectiva, en esa convivencia comunitaria, en ese desarrollo social. El trauma histórico entonces se ve como estos eventos naturales, sociales o políticos que degradan la condición humana, mostrando la fuerza de las tendencias destructivas que podemos tener los seres y las seres humanos. Hay una voluntad de destrucción y intencional y metódica que revela la impotencia de la cultura y socava la imagen ideal de la humanidad. Esto se da sobre todo en contextos, por ejemplo, de la guerra. Parte del trauma histórico se ha estudiado con personas que han sobrevivido la guerra, ya sea porque fueron como soldados a pelear en guerras que no necesariamente, como pasa con muchos de nuestros familiares, que no necesariamente son sus guerras, pero tienen que ir, y con personas que han sobrevivido también el efecto de esa guerra. Entonces, por eso es que habla de la degradación de la humanidad, de la condición humana y de la impotencia, del nivel ¿verdad?, de la capacidad de destrucción que también podemos desarrollar los seres humanos. Así que se manifiesta esa degradación en tres áreas: la humanidad misma, de nosotros, nosotras y nosotros en cada área, la degradación del aspecto comunitario y de la individualidad, lo que implica a nivel de cada persona que sobrevive, bien porque va a pelear una guerra o bien porque sobrevive en esa guerra. Así es que este concepto ha sido, ¿verdad?, acunado en las ciencias sociales y también ha sido acunado en el campo de lo jurídico. Muchos de estos conceptos incluso han utilizado para poder defender soldados que en un momento dado, debido al trauma, ¿verdad?, y el efecto en su individualidad, han dejado de pelear mientras están en trinchera y han sido enjuiciados por haber traicionado la lealtad del ejército para el cual están. Y entonces se han utilizado estos conceptos del trauma histórico y del trauma en general para trabajar entonces su defensa y poder decir no, no traicionó, fue una reacción extraordinaria ante una situación extraordinaria y el evento traumático que estaba vivenciando. Así que en algunos casos históricos, en algunos casos, ¿verdad?, los acontecimientos históricos que han provocado traumas llegan hasta los tribunales. Como les digo, muchas veces en este caso un soldado, pero también de parte de las personas que han sido o han sufrido los efectos de la guerra para lograr justicia y reparación de algunos de esos daños. Me pregunta por acá Yaritza si creemos que la situación del coronavirus puede crear un trauma histórico a largo plazo. Pues yo creo que en este momento es un poco temprano, ¿verdad? Usualmente las manifestaciones de la sintomatología de los traumas aparece posteriormente, pero ciertamente por el trato en los medios de comunicación podría llegar a serlo y tendríamos que un poco estudiarlo. Pero sí, porque hay un impacto a nivel colectivo que está alterando nuestra cultura, ¿verdad? La cultura de los abrazos, la cultura de los besos, pero tendríamos que un poco mirar más adelante cómo se va manifestando estas vivencias que estamos experimentando tan reciente como en esta semana. Así es que
En otras palabras, el trauma, ¿verdad?, histórico cuestiona lo que sucede cuando la persona o las instituciones están llamadas a proteger, pero son entonces quienes tienen también un poder mortal. Escuchando todo, nos dice por acá Paloma, no lo descartaría, pero más por la incertidumbre y exactamente, la, la el sacudión de todo lo que representa. Sí, ciertamente, ¿verdad? No lo descartaríamos porque nos está enfrentando a formas diferentes, ¿verdad? Nos está generando cambios, nos está generando incertidumbre, nos está generando temor, nos está provocando, nos está diciendo que no tenemos las herramientas, que con las herramientas que tenemos probablemente no podemos enfrentar la situación y eso nos genera, ¿verdad? Nos genera incertidumbre y eso pues podríamos mirarlo más adelante que podría tener un efecto particular. Así es que sí, ¿verdad? Sobre todo cuando sentimos que las instituciones, que es un poco también lo que estaba compartiéndoles acá, las instituciones que deben estar encargadas de protegernos y de darnos seguridad en momentos de inestabilidad, pues no necesariamente tienen el poder moral o tienen la confianza del pueblo. Así eso genera un mayor nivel de incertidumbre. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas de las consecuencias de la violencia de Estado en la historia de una persona, de una familia, de una comunidad? Pues eso va a cambiar. Cada familia, cada persona, cada comunidad también reacciona diferente. Lo que sí se ha demostrado a través de diferentes estudios es que están vinculados, que no es solo individual, sino que afecta entonces la vida en familia, la vida en comunidad y la vida en sociedad, ¿verdad? En general. Así que ¿cuáles son entonces algunas de estas manifestaciones del trauma histórico? Pues pueden tener manifestaciones muy similares a lo que sucede cuando tenemos un trauma a nivel individual. Sentimientos de soledad y abandono, tiene un efecto en la memoria, en la forma en que podemos expresar, verbalizar, compartir, ¿verdad? Las experiencias sobre los eventos traumáticos y las experiencias de vida en términos generales. ¿Verdad? Nos afecta la forma en que sentimos el mundo, en que vivenciamos el mundo, en que nos relacionamos con el mundo. Pero el trauma histórico en particular genera también una opresión internalizada. Al ser colectivo, internalizamos la visión impuesta por el opresor, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la política de Estado, la entidad opresora son los aparatos del Estado, las agencias que ejercen esa función y promueven unas visiones en relación, por ejemplo, a las personas que están en contra del gobierno, se manifiestan en contra del gobierno y como parte del trauma histórico internalizamos esa visión que nos puede en algunos casos considerar subversivo, puede considerarle socialista, pues tenemos muchos epítetos y que muchas veces conlleva la persecución y entonces internalizamos el mensaje, internalizamos la visión. Así es que voy a dejar de manifestarme, voy a dejar de reclamar porque temo entonces la reacción, la actuación del Estado en mi contra. Y por otro lado, hay una perpetuación de ese odio autoinfligido, lo que lleva entonces que muchas veces a nivel colectivo, ese odio que se genera pueda entonces generar divisiones entre ese grupo, entre esa comunidad, en esa sociedad. Así que las respuestas al trauma histórico con las características descritas generan respuestas en distintos niveles, a nivel individual, ¿verdad? Como puede ser ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, culpa, miedo, vergüenza, consumo de sustancias psicoactivas. A nivel de familia impacta porque afecta la comunicación, da lugar a modelos parentales, maternales o de crianza estresantes, inadecuados, violentos, afecta los patrones de apego, ¿verdad? O de confianza. A nivel social también impacta, que es la tercer nivel donde se afecta,
porque produce ruptura muchas veces con las tradiciones, con los valores. Hay una gran prevalencia de enfermedades crónicas en las comunidades que no lo han logrado trabajar, y muchas veces una ruptura con esos lazos sociales. Así que los efectos pueden ser muy similares, pero se manifiestan en distintos niveles, como les dije, en los 3 niveles anteriores. Así que ahí tenemos como un resumen, ¿verdad? Algunas de las cosas que a nivel histórico se han estudiado desde la perspectiva del trauma histórico, pues es, por ejemplo, lo que han sido las torturas, lo que han sido las migraciones forzosas, los procesos de esclavitud y cómo pueden tener un efecto en las generaciones subsiguientes, aunque yo no haya vivenciado directamente la experiencia de la esclavitud. Generan desconfianza y miedo, ¿verdad? Que resulta en muchas instancias en falta de acceso real a los bienes y servicios en una sociedad, porque en la medida en que, por ejemplo, relaciono al Estado con la opresión, pues no quiero ir a recibir sus ayudas, así es que quedo fuera de esos bienes, de esos servicios que el Estado debe estar proveyendo. Hay una experimentación, ¿verdad? Se ha experimentado con nuestros cuerpos, y de esto en Puerto Rico también tenemos historias como ha sido la esterilización masiva de mujeres, la experimentación en nuestras cuerpos para los anticonceptivos durante la década del 70. Así que podemos ahí ver, ¿verdad?, cómo tenemos también nosotras, no solamente países de América Latina con las experiencias de dictadura, sino también acá en Puerto Rico, como algunas de estas experiencias que nosotros hemos tenido pueden estar estar matizadas por lo que es el concepto del trauma histórico y tener efectos a nivel individual, familiar y colectivo en las mujeres, por ejemplo, particularmente los casos que les acabo de mencionar. Así es que estos efectos, al igual que las experiencias del trauma, se convierten en experiencias más complejas, en situaciones donde se espera, por ejemplo, de un testimonio público, pues se complejiza porque es un testimonio sobre el cual no estoy eh, confiada del todo. En el caso, por retomar un poquito lo del coronavirus que decía Yaritza, cómo entonces reaccionamos si tenemos una desconfianza con el Estado, pues lo vemos, ¿verdad?, como que esa intervención pública, esa intervención del Estado, la vemos con cierta desconfianza. Esto porque la relación entre el trauma, ¿verdad?, y la palabra, pues nos permite, no siempre surgen, pero las acciones nos llevan a desconfiar. Y un poco, pues, porque tenemos en nuestro epigenética, en nuestras memorias colectivas, en nuestras experiencias de vida, como país, tenemos experiencias que nos dicen que el Estado no siempre eh, ¿verdad? Interviene como lo tiene que hacer, y nos genera una falta de seguridad en las acciones que toma el Estado. Nilda nos pregunta si las políticas migratorias estarían en la categoría del trauma histórico. Se puede observar la xenofobia, el racismo, no solo en las políticas migratorias, también en lo que aviva el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Pues yo pienso que más que las políticas públicas como una experiencia de trauma histórico, las experiencias migratorias provocadas por políticas públicas tomadas en contextos históricos particulares sí se pueden convertir en una experiencia de trauma colectivo. Afecta a nivel individual a la persona que migra, pero también tiene un efecto en la familia y tiene un efecto en la comunidad, generando muchas veces ansiedad, inseguridad, temores, ¿verdad? Y en ese sentido sí podríamos mirar esas experiencias migratorias, sobre todo como, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, donde en momentos históricos las políticas migratorias han sido utilizadas como una forma de movilizar a la gente en Puerto Rico y del Estado sacar un poco las manos de la atención de los asuntos que tiene ante su consideración. Así que en ese sentido, las experiencias migratorias pueden, si no han sido, ¿verdad? Si han sido traumáticas, pueden formar parte de este concepto y estudiarse desde este concepto que se llama trauma histórico. En este sentido, no solo es necesario, ¿verdad?, mirar las historias, por ejemplo, de las personas que emigran, sino generar espacios colectivos donde esas experiencias traumáticas
puedan ser narradas en relación a la historia. Ok, me vi forzada a irme, pero ¿por qué? No solamente fue una decisión individual, aquí hubo una intervención del Estado que está afectando a mi familia, a la que me quedo, a la que se va conmigo, a la que se queda en el país de origen. Así que en ese sentido, generar esos espacios permite ir ganando auge o permite que las intervenciones centradas en traumas vayan eh, permitiéndonos trabajar con conceptos más colectivos en relación a los traumas. Y nos permite entonces, ¿verdad? Reconocer públicamente cómo esas experiencias pueden estar afectando la vida de las personas a nivel individual y colectivo. Es importante, ¿verdad?, generar esos espacios, pero por otro lado también la literatura nos dice que esos espacios deben ser espacios seguros para que las personas cuando hablen sobre sus historias, cuando nos compartan, cuando nos narren sus historias, ya sea de trauma individual o colectivo, pues no sean revictimizadas, sino que por el contrario, que ese espacio sea uno seguro de acogimiento, de entendimiento de esas historias y que nos permitan entonces atender su necesidad de ser escuchada, de narrar su historia, pero sin ser revictimizada nuevamente por un sistema. Así que, en términos de los efectos, ¿verdad? Mucho de lo que se habla en la literatura es que muchas personas en comunidades que han estado expuestas a trauma colectivo, ya sea por asuntos naturales, políticos o sociales, tienen tasas más altas de enfermedades mentales y físicas, y pensemos en las comunidades donde estamos nosotras, pensemos en las comunidades donde trabajamos, cuáles son las características de esas comunidades. ¿Es un asunto solamente de salud mental individual o podría estar relacionado, por ejemplo, con las vivencias de migración de esta generación y de generaciones anteriores? Pensemos, ¿verdad? También los estudios dicen que hay altas tasas de abuso de sustancias o uso problemático de sustancias. ¿Eso es un asunto meramente individual o puede estar vinculado a una experiencia traumática colectiva? Pensemos en nuestras comunidades, pensemos en las organizaciones donde estamos, ¿verdad?, trabajando y a las poblaciones a las que les prestamos los servicios. En muchas de estas comunidades se ve una erosión en la familia y en las estructuras comunitarias. Hay un desapego general, ¿verdad? Hay un desapego, hay una falta de confianza en el otro, en la otra, en el otro. Hay una falta, incluyendo, de confianza en las organizaciones. Así que se genera una erosión en las familias, más bien en las relaciones y en las estructuras comunitarias. Y piensen ustedes cuántas de estas características ustedes las ven en los espacios donde están, pero en muchas instancias no lo vemos como parte de un proceso colectivo, sino que hacemos énfasis en las manifestaciones individuales. Y el reto es cómo miramos si esto tiene que ver con alguno de los conceptos que hemos estado discutiendo. Por otro lado, hablaba ahorita, ¿verdad?, de cómo el trauma histórico genera una presión internalizada. Y les pregunto yo, ¿a fuerza de qué? ¿A fuerza de qué? Eh, ¿A fuerza de que sea esa opresión internalizada? ¿Qué ustedes creen? Partiendo de lo que hemos hablado. ¿Qué creen? ¿A fuerza de que sea esa opresión internalizada? Pues muchas veces, como les dije anteriormente, estas experiencias de opresión internalizada ni siquiera vienen de una experiencia vivida a nivel de primera mano. Puede ser el producto de una imaginación colectiva en relación a un evento histórico particular. Por ejemplo, la esclavitud, lo que les hablaba, la servidumbre forzada. No necesariamente la vivenció mi mamá o mi papá o mi abuelo inmediato, pero tenemos elementos históricos de estas experiencias que, al tratar de construir mi identidad como persona descendiente de esclavos, pues veo
esa identidad colectiva como menor. Así es que voy generando una visión despectiva del colectivo al cual pertenezco. Voy generando, ¿verdad? Una situación donde no me quiero vincular con esta persona y eso es parte del proceso de la opresión internalizada. Vamos queriendo desvincular de nuestras raíces, desvincular de nuestra conexión con este grupo. Recientemente se ha reconocido la violencia social como una fuente importante de ese estrés similar a otras experiencias traumáticas que puede tener, ¿verdad?, algún efecto en la salud mental. Y en ese sentido, se ha establecido que comunidades afectadas por el trauma histórico se perpetúa hasta el presente desigualdades socioeconómicas, de discriminación, todas esas manifestaciones de la opresión internalizada y está vinculado precisamente con ese trauma histórico. Por otro lado, puede generar una sucesión transgeneracional a nivel interpersonal y a nivel social. A nivel interpersonal, las relaciones directas o de manera indirecta que tenemos de ese maltrato que recibieron las personas esclavizadas, de esa privación de alimentos, de esa privación de calidad de vida, de esa privación de su dignidad como seres humanos, pues obviamente llega y me va afectando de manera individual. Voy generando un imaginario sobre esa experiencia y a nivel social, ¿verdad? Pues nos permite generar rupturas preestablecidas, desplazamientos, reubicaciones, y esa me lleva a perder conexión con lo que realmente soy o con lo que realmente forma parte de mi historia. Y eso entonces se convierte en esa opresión internalizada. Así es que parte de los efectos de esa opresión internalizada y de ese trauma histórico surge entonces el empobrecimiento intergeneracional. Pensemos en nuestro país. Eh, Acá yo, ¿verdad? Muchas veces hablamos de que las personas llevan 3 generaciones, llevan, no sé, viviendo en residenciales, recibiendo ayudas del gobierno, pero si lo miramos desde estos conceptos del trauma histórico, esa condición de empobrecimiento en la que viven eh, nuestras familias por tantas generaciones, estará vinculado con lo que les hablaba anteriormente de lo que puede implicar el trauma colectivo o el trauma histórico que representa el colonialismo. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué les llevaría a pensar? Naidimar trae, por ejemplo, el ejemplo de Vieques y las vivencias de violencia contra las mujeres por parte de los militares. Pues sí, el ejemplo de Vieques puede ser ¿verdad?, un ejemplo nuestro de lo que es este trauma histórico, aunque no necesariamente las generaciones actuales de mujeres hayan recibido el mismo nivel de violencia que cuando estaba la Marina y hacía explosiones vivas. Tenemos un imaginario, tenemos ¿verdad?, unas historias, unas vivencias que nos llevan a tener entonces esos efectos de muchas veces incluso de sentir los efectos como si lo hubiéramos vivido, ¿verdad?, de las experiencias de violencia. Y les hablaba entonces también que trae el efecto del empobrecimiento intergeneracional, pero podría estar vinculado con nuestra relación de colonialismo, porque nadie quiere vivir en pobreza, con la brega que implica en este país vivir en la pobreza a nivel diario. También puede traer efectos de marginación, ¿verdad?, a nivel colectivo, de crimen, altas tasas de suicidios en las comunidades que han pasado por este trauma histórico, en los colectivos que han pasado por estos traumas históricos, violencia interpersonal, pero también violencia en la comunidad, y estos son algunas de esas manifestaciones de los efectos del trauma histórico. Alcoholismo y abuso de sustancias que les había mencionado, desconfianza que resulta en falta de acceso. Si no confío en el Estado, prefiero no recibir el servicio y entonces me estoy quedando. Dejo la escuela, ¿verdad? Por lo que hay también muchas veces altos niveles de deserción y falta de educación formal en estas comunidades, en estos colectivos, y las condiciones de salud se incrementan. En el caso, por ejemplo, particular de Vieques, compartía con una residente de Vieques, y como en el caso de su abuela,
constantemente ella se levantaba con pesadillas por las explosiones a las cuales fue expuesta. Y ella me narraba cómo incluso ella en muchas instancias en las noches se levanta con agitación y sudando como si hubiera estado teniendo una pesadilla, aunque realmente no tenía claro si estaba teniendo una pesadilla. Y su mamá se levantaba gritando. Entonces vemos ahí cómo esa experiencia de violencia marca y puede generar, ¿verdad?, inestabilidades. Yo no le llamaría necesariamente condiciones de salud mental, pero sí inestabilidades provenientes de un evento histórico que se ha ido pasando de generación en generación y que muchas veces cuando lo trato de entender solo, mirando mi experiencia individual, no lo puedo entender, pero cuando lo puedo atar a las vivencias de mi mamá, a las vivencias de mi abuela, pues mi abuela tenía pesadillas, mi mamá se levanta gritando y yo me levanto sudorando. Claro, yo no viví directamente esas experiencias. Y ahí vamos viendo entonces cómo ese aspecto histórico llega hasta nuestras vidas y tiene un efecto en los patrones del sueño, en los patrones de alimentación, a nivel relacional, ¿verdad? Las respuestas entonces al trauma histórico no solo tienen repercusiones en la persona, sino en todo el contexto. Y por otro lado, las vulnerabilidades históricas se suman, ¿verdad? Esas vulnerabilidades históricas de las que también, a las que también son expuestos, por ejemplo, las poblaciones empobrecidas. A esas vulnerabilidades le sumamos entonces acontecimientos nuevos, acontecimientos recientes, como pueden ser el abandono institucional en el caso de Puerto Rico, que sentimos que las agencias no están respondiendo a las necesidades del pueblo, la falta de acceso a servicios de salud y educativos de calidad, la falta, por ejemplo, de vivienda para muchas personas luego de los huracanes Irma y María, pero también ante las situaciones de los terremotos en Puerto Rico. Así que además de las vulnerabilidades históricas por ser, ¿verdad?, una colonia, por ser un país empobrecido, pues también tenemos y se suman las vulnerabilidades más recientes relacionadas en este caso con desastres naturales, pero que afectan y tienen un impacto en la vida colectiva. Así es que un poco pensando en nuestra propia historia, vamos viendo cómo lo que a nivel histórico, producto del colonialismo, puede estar generando una experiencia colectiva o individual relacionada con empobrecimiento, relacionada con falta de acceso a los bienes y servicios de nuestra sociedad, relacionada con falta de acceso a los derechos esenciales como es la vivienda, la salud, etcétera. También entonces hemos tenido recientemente eventos naturales que pudieran estar agudizando o, como le llamamos, ¿verdad?, con el concepto del trauma complejo, complejizando estas experiencias de trauma, estas experiencias que hacen pensar que no vamos a tener o que con las herramientas que tenemos no podemos reaccionar y nos generan miedo e incertidumbre, pues ahora tenemos también eventos naturales que están complejizando los eventos políticos que impactan en nuestra vida colectiva como pueblo. Duda o pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos todas y todos por acá? Entonces, ¿qué historias de trauma histórico conocemos? ¿Verdad? Yaritza hablaba del ejemplo de Vieques, pero ¿qué otro en nuestro contexto particular, ya que hemos dado algunos elementos y hemos hablado de algunos efectos, pensando en los elementos del trauma histórico y los efectos, ¿cuáles se les ocurre que podrían hacer algunas de estas historias de trauma en nuestro contexto puertorriqueño? ¿Qué creen? Yo les hablaba anteriormente, ¿verdad?, del efecto, por ejemplo, de la esterilización masiva de las mujeres en Puerto Rico y de la experimentación con los anticonceptivos en Puerto Rico. Y particularmente en mi caso, les puedo narrar cómo para mi mamá y la gente de su generación era le generaba una desconfianza que en el caso particular de una amiga de mi mamá la llevó a no buscar
servicios ginecológicos, ¿verdad? Para su salud sexual y reproductiva, porque entendía que la podían esterilizar sin su consentimiento y ella quería tener más hijos. El producto es que después de mucho tiempo no pudo tener más hijos, pero no solamente no pudo tener más hijos, tenía un cáncer, porque la experiencia que ella vivió de las personas que fueron esterilizadas sin consentimiento la llevó a generar una desconfianza del sistema que la hizo dejar de buscar los servicios que necesitaba, teniendo un impacto en su salud, ¿verdad? Y ella abiertamente verbalizaba, no, yo no voy para allá porque me van a esterilizar sin mi consentimiento. Y constantemente ella lo traía, lo verbalizaba. Así que tuvo un efecto a nivel, la experiencia de esterilización masiva, a nivel de su vida individual, teniendo repercusiones en su salud, aun cuando no había vivido esa experiencia directamente. Pero también, ¿se les ocurre alguna otra? También, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar con el proyecto del pleito de las carpetas. En ese caso particular, se trataba de un caso donde las personas fueron perseguidas por sus ideales políticos en Puerto Rico. Y entonces, parte, mi trabajo consistía en evaluar posibles daños que tuvieron estas personas, pero eh, lo puedo mirar desde el concepto y analizarlo desde el concepto de trauma histórico, aunque no se han hecho estudios formales sobre el asunto, pero sí esta persecución que generó en muchas instancias la pérdida del trabajo, que tuvo un efecto en las familias, muchas de ellas se divorciaron. En un caso particular, la persona se enteró que iba a ser asesinada y su papá le salvó, aun cuando tenía mucho conflicto por su papá, por sus ideologías políticas. Y muchas personas, aun cuando no sufrieron directamente ese trauma, sí sufrieron el efecto indirecto, como por ejemplo el desempleo prolongado de las familiares, eh, el, desem, el desempleo, por ejemplo, de los familiares, como les decía, el temor a salir porque me están siguiendo. Así es que tuvo, ¿verdad? Un efecto no solamente a nivel de la persona que fue perseguida, sino a nivel de la familia y a nivel de la comunidad, porque muchas comunidades, cuando los agentes de la policía iban a investigar, generaban distanciamientos entre las comunidades, porque si eres infiltrado no eres infiltrado. Así es que valdría la pena mirar esas experiencias de persecución política por parte del Estado, cómo desde los conceptos del trauma histórico y cómo ha afectado a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo en nuestro país. Hay todo un ideario de las personas y las organizaciones, porque ahí se persiguió también organizaciones, incluyendo organizaciones feministas, cómo entonces eso ha tenido un efecto en nuestro ideario, en nuestro relacionarnos, en cómo los movimientos sociales que son disidentes del status quo, cómo entonces se han perpetuado. Así que podría pensar que eso también puede ser una de nuestras experiencias. Naidimar por acá dice, recientemente estaba leyendo la estigma contra los estudiantes de la UPR, socialistas problemáticos y el temor a estudiar en la UPR, pues valdría la pena, ¿verdad? También mirar esto desde, desde la, ¿verdad? Desde la experiencia de los estudiantes y las estudiantes universitarias en la UPR, porque también podría tener unos elementos. Recuerden que hablamos que el trauma histórico puede surgir por situaciones sociales, políticas o naturales. Y en este caso, pues sería una situación social que avalada por las políticas económicas y por la situación colonial de Puerto Rico, que trae también entonces acá lo que Neila plantea, que es la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Que es una imposición y ya desde ahí pues puede tener unos efectos traumáticos. Así es que, ¿cómo nos han afectado estas experiencias? Pues yo creo que tenemos ahí que un poco evaluar más, ¿verdad? Muchas de estas experiencias no hemos nosotras y nosotros como colectivo evaluado o estudiado o analizado el efecto de estos eventos históricos en nuestras vidas,
tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Pero la realidad es que está ahí y cuando los miramos desde el prisma y desde los conceptos del trauma histórico, realmente provoca curiosidad por saber si efectivamente cuáles son estos efectos que tenemos, ¿verdad? Igual que tendríamos que mirar, por ejemplo, en el caso de las huracanas Irma y María, cómo esto pues está afectando el imaginario o las relaciones a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo, y no solamente en lo que pasó, ¿verdad? Sino lo que está pasando y lo que podría pasar eventualmente, que es parte de la cita que les traía. No, el trauma histórico no se trata solo de lo que pasó y cómo nos afectó, sino cómo nos sigue afectando en el momento presente. Y por eso creo que es importante que estas cosas las continuemos dialogando y las continuemos estudiando, porque en nuestro colectivo pues tenemos ahí un impacto o podemos tener un impacto particular de estas experiencias que podrían estar afectando nuestro desempeño colectivo, sobre todo incluso a nivel político. Si lo miramos desde estos conceptos, la inacción de nuestro pueblo en muchas instancias, como diría el aguante que tenemos, ¿verdad? La canción de Calle 13, el aguante, pues tendríamos que mirar cómo se relaciona entonces desde estos conceptos de, del trauma histórico. Ejemplos de nuestra propia historia, ¿verdad? Pues yo creo que aquí tenemos tres ejemplos que le he estado hablando. Para empezar, la literatura sobre el trauma plantea que el colonialismo puede ser una de estas experiencias políticas y sociales que generen los efectos de un trauma colectivo. Pues nosotras y nosotros llevamos aquí más de 500 años siendo colonia, primero de España y luego de los Estados Unidos, ¿verdad? De la potencia más grande del mundo, con el ejército más poderoso del mundo, etcétera. ¿Y cuál ha sido el efecto de eso en nuestras vidas, en las políticas, en los servicios, en las formas en que nos relacionamos a nivel individual y colectivo? La situación de Vieques, que ya un poco también la planteamos, y le traía la experiencia de las carpetas, y valdría la pena mirar cómo esta persecución del Estado hacia unas personas y unos movimientos políticos particulares tiene un efecto muchas veces de inmovilidad en nuestra historia, muchas veces de apatía hacia los procesos políticos, muchas veces de reserva con las instituciones del Estado, con las instituciones políticas. Oye, y reservas ganadas, ¿verdad? A puro pulso por las mismas experiencias, pues nos llevan a tener esas reservas. Pero a nivel colectivo esto tiene un efecto, a nivel político de nuestro pueblo esto tiene unos efectos que tendríamos entonces que continuar estudiando, analizando, cuestionándonos desde estos nuevos conceptos del trauma histórico. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Ese elemento de la situación colonial es importante que lo traigamos porque la literatura nos dice que sí tiene un efecto, ¿verdad? Particularmente la colonización como esa experiencia traumática, como una situación que violenta o que puede generar manifestaciones de lo que se llama un estrés postcolonial en ese caso. Así que tenemos ahí, ¿verdad?, terreno para seguir estudiando, mirando, evaluando estos conceptos del trauma histórico, porque el coloniaje en sí mismo ha sido considerado como una de estas experiencias que pueden generar el trauma histórico, no solamente para quienes, por ejemplo, estuvieron en la revolución o la revuelta del 50, sino para nosotros y nosotras que estamos y nosotras que estamos entonces teniendo un efecto de esos procesos. No solamente la generación que vio llegar, ¿verdad? O que peleó contra la invasión de los Estados Unidos, sino en 1800, sino también nosotros y cuál es ese efecto en nuestras vidas individuales y colectivas. Por otro lado, nos preguntamos cómo entonces se perpetúa el trauma histórico hoy, cómo podemos ver estas manifestaciones en la realidad nuestra, cómo eso que pasó en la vida de mi abuela o de mis ancestros y ancestras
tiene un efecto y cómo se manifiesta en mí, pues muchas veces se da a través de microagresiones, de las experiencias cotidianas de discriminación, el racismo y problemas diarios que se dirigen a grupos de personas por su raza, por su etnia, y pueden ser consideradas, ¿verdad?, como una forma de esa perpetuación de los traumas históricos. Así es que a nivel actual, el trauma histórico se ve o se perpetúa o se manifiesta a través de las microagresiones, de las experiencias de discrimen, de las experiencias de opresión, de racismo, de sexismo, etcétera. También se ve y se refleja en las desigualdades en términos de los accesos a servicios de salud, a servicios educativos, en la prevalencia de condiciones de salud mental, que por un lado puede tener elementos individuales, pero por otro lado tiene elementos históricos y colectivos que hacen que incluso no busque la ayuda que necesito, lo que me excluye de esos servicios que existen en la comunidad. Así que las disparidades en términos de los servicios generan, perpetúan esa historia de opresión, esa historia de trauma, esa historia de discriminación que está vinculada con esas traumas históricos que venimos trabajando o que estamos tratando de trabajar y enfrentar. Una de las citas de Jessica Gordon nos plantea que el signo último de la opresión, ¿verdad?, de que la opresión está trabajando, es cuando el opresor puede sacar las manos y decir, mirar para atrás y decir, mira lo que están haciendo de ellos mismos. Y pensemos en la situación de Puerto Rico a nivel colectivo. Pensemos en muchas veces las diferencias que tenemos al interior de los movimientos. Miremos, sin mirar, ¿verdad?, la diferencia como algo negativo, sino si lo podemos, la invitación es a mirar si lo podemos conectar con esa opresión internalizada, producto de un trauma histórico como es el coloniaje, ¿verdad? Y si en este caso el imperio o el Estado colonizador puede estar sacando ya sus manos y diciendo, miren lo que están haciendo de ellos mismos. Pues yo no tengo la respuesta, no sé qué les parece a ustedes, pero sí me pareció provocativa la cita con la necesidad de autoexaminarnos en términos de cómo estamos trabajando a nivel colectivo y cuál ha sido el efecto de tantos años del coloniaje en nuestras vidas colectivas sobre todo, nuestra entidad, en nuestra identidad como pueblo, en la búsqueda de soluciones, cómo lo estamos manejando y si eso tiene que ver con que ya el opresor puede sacar sus manos, mirar atrás y decir, vamos a ver qué están haciendo. Así que ahí tenemos también un gran reto. Y entonces quería compartirles un poco con ustedes algunas herramientas terapéuticas que se han identificado también como parte de lo que, ¿verdad?, de lo necesario para trabajar con las personas que han pasado o han vivenciado un trauma histórico o están relacionadas con un trauma histórico. Parte de lo que plantea, ¿verdad?, la literatura en términos de cómo trabajamos entonces con ese trauma histórico. Es importante que las personas que hemos pasado, ¿verdad?, si nos incluimos ahí con la experiencia del coloniaje, por estos traumas históricos, es importante que haya una conexión con las fortalezas de la ascendencia y de la cultura a la cual pertenecemos. Es un poco el rescate de esas raíces, es un poco mirar desde dónde y apropiarnos de esa historia, es un poco mirar, sí, llevamos mucho tiempo de coloniaje, pero también hemos tenido historias de resistencia, hemos tenido historias de lucha, hemos tenido historias de reivindicación de nuestros espacios, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, de nuestra identidad latinoamericana, si miramos el caso de Puerto Rico. Así que no es solamente mirar de dónde surge el trauma a nivel histórico, sino también reconocer las fortalezas que nuestros ancestros y ancestras, que nuestros padres, nuestras madres, etcétera, también han tenido para que
estemos hasta aquí, ¿verdad? Cómo entonces nos hemos apegado en muchas instancias a la cultura, cómo nos hemos eh, reivindicado en nuestro lenguaje. Así que esa vinculación con la cultura, con la ascendencia, con las raíces, es importante para poder manejar entonces lo que es el trauma histórico. Es mirar, ¿verdad? Mirar nuestra historia y apropiarnos de ella. Ayudar a las personas a procesar el dolor y los traumas del pasado, pues obviamente parte de lo que se habla y lo que hablábamos también un poquito ahorita, más adelante, más temprano en el proceso, es la importancia de crear esos espacios seguros, es la importancia de empezar a generar vínculos entre lo que es mi historia individual y tu historia individual para generar ese colectivo que muchas veces las políticas sociales, las políticas económicas y las experiencias mismas de trauma nos llevan a vivenciar en solitario, en individual, por la vergüenza, por la inseguridad, por el temor que nos genera. Y cuando lo traemos en un espacio seguro y podemos procesar ese dolor, ese sufrimiento, esas angustias, y puedo vincularlo con tu experiencia, que aunque es individual, no es tan individual porque se relaciona con la mía, entonces nos ayuda a generar nuevas narrativas históricas sobre esas experiencias. Nos ayuda un poco a liberarnos del peso individual, de esa culpa individual, para mirar cómo el Estado, la historia, los aspectos colectivos, los aspectos históricos tienen, ¿verdad?, todo que ver con lo que nosotros pasamos y los efectos que reflejamos en nuestras vidas. Otra de las cosas que nos plantea, ¿verdad?, es la reincorporación de actividades culturales. En Puerto Rico hemos visto, ¿verdad?, cómo las poblaciones afrodescendientes han estado visibilizando, apropiándose, por ejemplo, del baile de la bomba como un acto de apoderarse de su historia, de sus raíces, y no solamente de apoderarse, sino de potenciarlas, de proyectarlas, de abrir espacios donde antes no estaban, y esa reincorporación de actividades culturales tradicionales, incluso de prácticas espirituales, es importante porque entonces nos va a ir permitiendo sanar nos va a ir permitiendo compartir esas vivencias y mirarlo desde una perspectiva colectiva, no solamente a nivel individual. Entonces, traigo, ¿verdad?, este ejemplo porque esta experiencia no solamente nos va sanando a nivel individual, sino que nos va ayudando a generar un colectivo diferente, a fortalecer los lazos familiares con la historia, con los ancestros, con las ancestras y a nivel comunitario, pero también nos permite generar una nueva historia en relación a las personas afrodescendientes, a la negritud, a las costumbres de las poblaciones afrodescendientes de Puerto Rico. Así que, ¿verdad?, eso es parte de lo que debemos desarrollar. Es importante entonces que el concepto de trauma histórico no solamente reconozca las vulnerabilidades históricas a las que hemos estado expuestas como colectivo, sino que les decía también reconocer los factores y los elementos protectores, como es esa identidad cultural, como es esa apropiación, ¿verdad?, de esa costumbre, de esas tradiciones. A nivel terapéutico también, desde la visión del trauma histórico, es necesario reconstruir ese tejido social, ese tejido comunitario, ese sentido de pertenencia, para poder trabajar desde esta perspectiva del apoderamiento de las comunidades y, ¿verdad?, la vinculación de esa comunidad en su desarrollo. También es importante que podamos irnos capacitando y continuemos hablando, dialogando, trabajando sobre estos temas que sacan la responsabilidad de la persona a nivel individual y lo vinculan con todo lo que ha estado pasando en su contexto inmediato y en su contexto anterior, en el contexto que le precedía a la persona. Así que hablar de esto es importante, capacitarnos, ¿verdad?, para poder desarrollar entonces incluso investigaciones que nos permitan profundizar desde nuestro contexto particular, no desde la experiencia de los afroamericanos o de las experiencias
de las poblaciones nativas, sino desde nuestras experiencias como país colonizado, ¿verdad? Y con todas nuestras particularidades, poder continuar desarrollando investigaciones sobre el tema. También es importante el reconocimiento del trauma como parte de nuestra historia. En la medida en que no lo hablamos, en la medida en que no se no me sale la palabra, no se visibilizan estas experiencias eh, eh, de trauma histórico, de trauma compartido, de trauma intergeneracional, pues estas historias quedan limitadas al aspecto individual. Y al aspecto individual que muchas veces vemos, ¿verdad? Que pone la responsabilidad en la persona desvinculándolo de todo el contexto. También es importante la historia oral como ese componente que nos permite contar nuestras vivencias, que nos permite decir cómo estamos vivenciando, cómo estamos experimentando estos procesos sin sentirnos en soledad. Así que nos permite apoderarnos, nos permite entender y nos permite entonces poder compartir las estrategias incluso de sanación, ¿verdad? Las estrategias de protección que como comunidad muchas veces desarrollamos. Y miremos, por ejemplo, en este aspecto las experiencias después de las huracanas Irma y María. Si ciertamente representó un momento de trauma a nivel colectivo, representó que tuvimos que trabajar con herramientas extraordinarias porque no estábamos preparados, porque no esperábamos que fuera de la magnitud que fue. El estar en colectivo ha permitido entonces que también podamos desarrollar otras estrategias que han surgido de las propias comunidades, no necesariamente del Estado. Y eso, pues habría que potenciarlo para poder entonces comprender, sanar y desarrollar estrategias para situaciones traumáticas, en este caso provenientes de un evento natural, que podrían surgir en el futuro, en un futuro tan cercano como a partir de junio, ¿verdad? Que comienza nuevamente la próxima temporada de huracanes. En el caso particular de las huracanas, nosotras pudimos como pueblo, como colectivo, desarrollar unas estrategias que incluso anteriormente no habíamos utilizado, tal vez porque no las habíamos necesitado. Así es que parte de esas herramientas es mirar esa historia para poder entonces comprenderla en colectivo y buscar estrategizar, ¿verdad? Por otro lado, también es importante el desarrollo de actividades cercanas a la tierra que ha atestiguado y sufrido el trauma. Y en ese sentido, por ejemplo, Coordinadora Paz para la Mujer, cuando fueron las huracanas Irma y María, fue a prestar servicio directamente en las comunidades donde estaban, porque esa cercanía permite entonces también que se pueda trabajar no solamente en la comunidad, sino en las tierras, en los espacios, porque hay una pertenencia, porque hay una cohesión en esa comunidad, en ese espacio vital. Claro, ahora si miramos estos conceptos en relación a lo que está pasando, por ejemplo, en el sur, pues tendríamos que mirar porque parte del efecto que está teniendo los sismos ahora mismo en el sur es que muchas comunidades se sienten que están desarraigadas, que no tienen a dónde volver, que no tienen ese espacio, esa tierra, ese lugar, esa comunidad con el que me identificaba, en el cual crecí, en el cual me desarrollé como persona. Compartía con una de las compañeras y una de las mujeres lo que planteaba era, bueno, mi casa no se ha afectado directamente por los sismos, mi casa ha estado bien, pero lo que yo siento es que he perdido a mi comunidad, porque en mi comunidad muchas de las familias han emigrado. Y entonces eso es lo que ella estaba mirando en ese momento ¿verdad? Como una pérdida, como un proceso de duelo, como un proceso traumático, porque aun cuando su casa estaba bien, la realidad es que había perdido algo más importante, que es el vínculo con su comunidad, es ese sentido de pertenencia. Así es que tenemos que mirar de cerca esta experiencia también en el sur y cómo podríamos trabajarla desde esta visión, ¿verdad? Es importante señalar que
que entonces no solamente miremos las vulnerabilidades, sino también cómo potenciamos la fortaleza, cómo potenciamos los factores protectores de estas comunidades. Y en ese sentido, tratar de maximizarlo desde sus espacios para que el proceso sea más llevadero. Aquí les comparto una cita. Mucho de lo que hacemos es conversación, contacto, conectando. Lo que sea que se diga, vamos más profundo. Lo que se dice que sabemos es solo una parte de lo que significa. Va más allá del dolor. ¿Qué es lo que no puedes decir? Puedes alcanzar y conectarte con lo que no puedes decir. Para lo que no tengo palabras, para que solo tengo canciones, para que solo tengo historias, para que solo tengo poesía. Entonces, ¿verdad? Alcanzar redes y alcanzar eso. Pues si podemos alcanzar eso, si podemos a través incluso del arte, si podemos a través de la poesía, a través de la bomba, del baile, de la música, escuchar lo que nos dicen las comunidades, probablemente vamos a estar llegando mucho más profundo, porque sabemos desde las experiencias del trauma que no necesariamente esa misma experiencia traumática me permite verbalizar lo que siento, lo que pienso, lo que me molesta, lo que me aqueja, ¿verdad? Porque hablamos de que inicialmente el recuerdo puede no ser lineal y de igual forma los sentimientos y la forma en que expreso lo que siento se puede estar viendo afectado. Así que como parte de esas estrategias terapéuticas, también es importante que miremos otras formas donde conectar con las personas que están vivenciando esto. Narrativas, arte, baile, poesía, que son tan importantes en estos procesos de sanación colectiva. Así que elementos importantes que debemos mirar, y yo creo que desde el trabajo social, esto se hace bastante, lo hacemos con bastante énfasis, ¿verdad? Es mirar entonces no solamente las situaciones de vulnerabilidad y los eventos traumáticos a nivel colectivo que podamos estar pasando, sino también cómo hemos desarrollado resistencia y yo traigo aquí a Diana Valle, que ha planteado las estrategias de enfrentamiento a nivel de la relación de violencia de género, pero también deberíamos mirar cuáles son las estrategias de enfrentamiento que a nivel colectivo hemos desarrollado y podemos continuar desarrollando. Es importante que miremos la resiliencia, que yo sé que es un concepto que últimamente ha sido como tan utilizado, pero sí es importante mirar el desarrollo de esas capacidades, la fuerza que tiene la gente, los lazos de solidaridad que se han generado, y hablaba de la experiencia de María, cómo esos lazos de solidaridad en la comunidad, entre las familias e incluso con la diáspora llamada, ¿verdad? De puertorriqueños y puertorriqueñas que que han emigrado, en un momento forzados a emigrar, y que han generado unos lazos de solidaridad que continúan manifestándose hasta hoy, a pesar de que ya vamos, ¿verdad?, 2 años de la experiencia de María, y los aspectos de la espiritualidad. Yo creo que también es importante mirarlo desde la experiencia de cada comunidad, desde la experiencia de cada grupo con los que trabajemos. Esto no hay una sola forma, pero ciertamente las experiencias de espiritualidad están, ¿verdad?, consideradas como parte de esos factores protectores que llevan a las personas, que llevan a las comunidades, no solamente a vivir la experiencia, sino también a resistir las experiencias desde sus diferentes espacios. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Cómo vivimos estas experiencias entonces, ¿verdad?, de trauma histórico, de trauma colectivo, quienes acompañamos, quienes atestiguamos esto? Pues también la literatura nos dice que es bastante similar a lo que sucede cuando atestiguamos experiencias traumáticas a nivel individual. Por ejemplo, les comparto ahora, ¿verdad? Podemos experimentar algunas sensaciones del trauma vicario, como pueden ser
respuestas generales al trauma en general, por ejemplo, ansiedad, temor, inseguridad, eh, eh, sentimos que nos falta el aire, tenemos las manos sudorosas, así que podemos estar experimentando, ¿verdad? Alguna de estas experiencias muy similar a lo que es el trauma en general. En términos del acompañamiento, ¿verdad? Podemos estar también experimentando agotamientos o quemazón, ¿verdad? Lo que es el trauma, la fatiga por compasión, porque estamos tan metidos y tan metidas con las comunidades que estamos acompañando, que nos puede entonces generar iguales, ¿verdad? Respuestas similares a las que experimenta la persona o la comunidad o el grupo con el que estemos trabajando. Así que es importante ante esta situación que podamos desarrollar estrategias de enfrentamiento a este proceso de acompañamiento, a estos efectos que podamos estar experimentando como parte de ese proceso de acompañar, de atestiguar, de escuchar esas historias, de tratar de entenderlas incluso cuando las palabras no son suficientes. Así que en ese sentido es importante que a nivel individual y a nivel colectivo en las organizaciones para las cuales trabajamos, desarrollemos estrategias de autocuidado y de cuidado colectivo, ¿verdad? Que están vinculadas. Yo no puedo estar bien si el colectivo no está bien, así que en ese sentido, lo que implique cuidado para mí tiene también que tiene que haber un cuidado para las otras personas que componen la organización. Debemos mirar también y desarrollar aspectos organizacionales como espacios de respiro, como estrategias como pues el apapachamiento, el acompañamiento, los cafecitos, ¿verdad? Los espacios que muchas veces pensamos que, ay, estamos retrasando el trabajo, pero estamos ganando calidad, estamos ganando salud y estamos permitiendo entonces poder procesar en conjunto esas historias que muchas veces son muy fuertes para procesarlas a nivel individual. Así que hay que mirar esos aspectos organizacionales y cómo podemos generar políticas y organizacionales y políticas sociales que promuevan estos espacios colectivos del cuidado. Sabemos que esto puede ser difícil, sobre todo en un sistema capitalista donde la lógica que opera es la lógica de producción, aun cuando estemos en áreas de prestación de servicios que no necesariamente operan desde esa misma lógica. Así que, pero sí es importante que lo traigamos, sí es importante que lo podamos compartir porque es la forma de ponerlo sobre la mesa, discutirlo, debatirlo y tratar de desarrollar diferentes estrategias. Algunas de estas respuestas, entonces, como les decía, pueden ser bastante similares a lo que experimentamos, igual que sucede con el trauma individual. A nivel del trauma histórico, también es importante que haya una escucha, que haya un espacio seguro para procesar esto en la organización y que esos espacios seguros que sean para todos, todas y todos, ¿verdad? No solamente para las participantes, sino también para quienes acompañamos a las personas que participan. Y en este contexto capitalista, ¿verdad? Con un gobierno en bancarrota y con la imposición de una junta de control fiscal, esto ciertamente constituye un gran reto, pero es un gran reto que tenemos que continuar abordando desde las organizaciones, que tenemos que continuar abordando desde las agencias y llevando nuestros reclamos a diferentes espacios como puede ser la legislatura, ¿verdad? Y incluso a las fuentes donantes de fondos. Tenemos entonces ahí una agenda con la que continuar, ¿verdad? Una agenda con la que seguir trabajando para que estos espacios se hagan cada vez más reales, más visibles. ¿Alguna duda, pregunta de lo que hemos estado trabajando?